18 de octubre de 1945, fecha polémica, violenta y de grandes cambios para nuestro país. Algunos historiadores y políticos venezolanos coinciden en afirmar que esta fecha dividió en dos el siglo XX venezolano. Al conmemorar los 70 años de estos acontecimientos, es pertinente recordar los hechos y sus protagonistas, los cuales sin lugar a dudas dejaron honda huella en nuestra historia republicana. El 5 de mayo de 1941 concluye el periodo constitucional del general Eleazar López Contreras. En cuanto a la sucesión, se pensaba para la época que se debía buscar un hombre que reuniera un conjunto de condiciones para unir a civiles y militares. El candidato que reunía el mayor número de condiciones era el general Isaías Medina Angarita, egresado de la Academia Militar tachirense, con excelentes relaciones en los círculos políticos, sociales y económicos de Caracas, y con una gran tradición dentro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, fue víctima de certeros ataques por parte de la oposición, quienes veían representado en Medina la continuación del gomecismo. A pesar de estas circunstancias, se concretó la candidatura de General Medina, siendo postulado oficialmente como candidato presidencial, resultando electo el 13 de abril de 1941, tomando posesión como presidente de la República de Venezuela el 5 de mayo de 1941, en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Su gobierno respetó la libertad de expresión y las libertades de pensamiento político. Todas las ideologías y tendencias políticas participaban libremente en el país, legalizando los partidos políticos, incluso reformando la Constitución para permitir la legalización del Partido Comunista, el cual fue prohibido por el inciso sexto de la Constitución durante el gobierno del general Eleazar López Contreras. Numerosos dirigentes políticos perseguidos por el gobierno anterior regresan a Venezuela, entre ellos Rómulo Betancourt, quien organiza el Partido Democrático Nacional, el PDN, cambiándole el nombre por Acción Democrática, el cual se convierte en el principal partido político opositor al gobierno. Por otra parte, el presidente Medina, consciente de la aceptación de su gestión por parte del pueblo venezolano, crea el Partido Democrático Venezolano, el PDV, comenzando sus actividades en todo el país el 18 de septiembre de 1943. Además, durante su gobierno, se creó el Seguro Social Obligatorio, el Sistema de Aseguración Nacional, la Reforma Agraria, la promulgación de la Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley de Hidrocarburos de 1943, la cual garantizaba una mayor participación del Estado venezolano en la industria petrolera. Le correspondió al presidente Medina mantener una postura soberana y firme frente a la amenaza nazi durante la Segunda Guerra Mundial, la cual había convertido a nuestro país en un objetivo estratégico como principal surtidor petrolero de las potencias aliadas, como quedó demostrado en la madrugada del 16 de febrero de 1942 con el hundimiento de 7 tanqueros de bandera venezolana en el Golfo de Venezuela. Al llegar el año de 1945, la tensión política va creciendo progresivamente, por ser el año de la elección del nuevo presidente. La prensa se llena de candentes artículos, donde se analiza la realidad nacional. Por un lado, la oposición ataca la gestión de gobierno, especialmente la supuesta corrupción administrativa, abandono de los miembros de las Fuerzas Armadas y la gran demanda de la oposición de ejercer elecciones libres y populares, ya que para esa época era el Congreso de la República quien elegía al nuevo presidente. Por otra parte, explotan a su conveniencia el desabastecimiento de algunos productos, en su mayoría importados como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En este panorama se realizan conversaciones con los partidos políticos. El candidato del consenso fue el doctor Diógenes Escalante, quien se desempeñaba como embajador de Venezuela en los Estados Unidos de América, el cual realizaría un gobierno de entendimiento y coalición nacional, que prometía amplitud y reformas democráticas. El 8 de agosto de 1945 llega al aeropuerto de Maiquetía, procedente de los Estados Unidos, el doctor Diógenes Escalante. A un mes de la llegada al país del doctor Escalante, sospechosamente se desequilibró mentalmente, mientras se alojaba a principios de septiembre de 1945 en el Hotel Ávila, propiedad de Nelson Rockefeller, quedando imposibilitado para ser presidente. Ante esta contingencia, las fuerzas políticas inician nuevas conversaciones a fin de buscar un candidato que en términos generales reúna las condiciones para el consenso.
El 10 de septiembre de 1945, el presidente Isaías Medina Angarita y su partido anuncian el nombre de Ángel Biagini como candidato a la presidencia. Esta candidatura no fue bien recibida por la oposición. En este panorama, el Partido Acción Democrática decide reunirse con los sectores de militares descontentos, agrupados en la Unión Patriótica Militar, para organizar un golpe de Estado. Estas reuniones se llevan a cabo secretamente en la casa del doctor Edmundo Fernández. En la noche del 17 de octubre de 1945, Rómulo Betancourt, en un mitin convocado por el Partido Acción Democrática en el Nuevo Circo de Caracas, declaró: Acción Democrática no lucha por una parte del poder, sino por todo el poder. Aquí, en la urbanización El Silencio, inaugurado por el presidente Isaías Medina Angarita en 1945, se precipitaron los acontecimientos. En estas calles surgieron cruentos enfrentamientos entre las tropas rebeldes y las tropas leales al gobierno. En la mañana del 18 de octubre de 1945, uno de los oficiales rebeldes, el mayor Celestino Velasco, al conocer que la conspiración fue descubierta por el gobierno, parte con un grupo de rebeldes a tomar el Palacio de Miraflores, logrando apresar a altos oficiales del ejército y a miembros del gobierno medinista, como el doctor Mario Briceño, quien era presidente del Congreso, al doctor Arturo Uslar Pietri, al legendario Arévalo Cedeño y al general Eleazar López Contreras, entre otros. Simultáneamente a estos acontecimientos, estalla la revuelta en la Escuela Militar de la Planicie en Caracas. Por la tarde, se había extendido a los cuarteles de San Carlos, La Planta y Miraflores, sumándose la guarnición de Maracay. El cuartel San Carlos, tras un intenso tiroteo, es retomado por fuerzas de gobierno, surgiendo encarnizados combates en las calles de Caracas, entre las llamadas milicias armadas de Acción Democrática y los miembros del Partido Comunista, quienes para apoyar al presidente Medina lograron callar tras sufrir numerosas bajas a la radio de los rebeldes. Pese a los consejos de sus generales, el presidente Medina se niega a atacar la escuela militar por temor a provocar la muerte de sus cadetes. Por la mañana del 19 de octubre comienza la incursión de los aviones militares provenientes de la base de Maracay. Además, le llegan informes de que el cuartel San Carlos había sido tomado por los conspiradores. Tiempo después, el historiador Oscar Battaglini señala al respecto: la mayoría de los oficiales comprometidos en los acontecimientos tenían vínculos con las instituciones militares del Pentágono en Estados Unidos, Panamá y en nuestro país. A nivel nacional se le informa al presidente sobre la amplitud de la conspiración. Ante la gravedad de la situación, para evitar más derramamiento de sangre, el presidente Isaías Medina Angarita decide rendirse y entregarse. Poco tiempo después es enviado al exilio. Esa misma noche, tras dejar más de 400 muertos entre civiles y militares, un número desconocido de heridos y un gobierno violentamente derrocado, se constituye en Miraflores la llamada Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt. 70 años después de estos acontecimientos, el 18 de octubre de 1945 es una fecha que aún genera polémica y sentimientos encontrados en nuestra historia. El Partido Acción Democrática lo llamó la Revolución de Octubre. El pueblo que apoyó la gestión del presidente Medina lo llamó un golpe de Estado a un gobierno legítimo. Queda de parte del pueblo venezolano emitir, con su profunda tradición de justicia y sabiduría, el veredicto final sobre los hechos que precipitaron el derrocamiento del presidente Isaías Medina Angarita.